En la escuela primaria creo que había hablado con 2 o 3 compañeros nada más de la situación de mi papá. Tampoco era de hablar mucho yo. Entonces, bueno, no contaba. Porque a ella le habían dicho de que no tenía que decir esas cosas porque era peligroso, y a mí otro tanto. Cosa que en la escuela uno negaba o se lo decía a los más de confianza, ahí era como lo que nos unía a todos. En principio existió como una voluntad, yo creo que surgió de las madres, de ese grupo de madres fundadoras que estaban acá en La Plata, que lo que querían un poco era, bueno, ver qué hacían con los hijos de los desaparecidos y con los hijos de los que en ese momento estaban presos, ¿no? Cómo contener, cómo seguir atravesando la infancia, cómo seguir poniendo la mesa, cómo seguir resistiendo, si se quiere, aunque a lo mejor la palabra no surgía en ese momento, pero cómo seguir teniendo familia. Yo creo que fue un poco esa la idea, cómo seguir armando lazos cuando todo estaba siendo destruido a nuestro alrededor. Era tener una mirada puesta en esos chicos y chicas y sus familias, tratando de comprender por qué espacio se construía un vínculo de confianza, por qué espacio se confirmaba que existía solidaridad entre los componentes de un grupo conformado por una situación similar de despojo de derechos y de vínculos, como eran los padres. También había que reaprender, no solamente en el campo de los vínculos, también había que reaprender en los campos profesionales. ¿Qué implica el ejercicio de la psicología o la pediatría en esas características? ¿Y qué implica un taller de apoyo integral que en realidad tenía un atractivo muy especial para los chicos, que era lo lúdico, el juego, pero también el apoyo escolar? Y reaprender implicó revisar buena parte de lo que uno había aprendido durante mucho tiempo. Era una pedagogía de la resistencia, era una pediatría de la resistencia, era una psicología de la resistencia, era una metodología de organización institucional de la resistencia, en donde cada uno de los chicos vivía una historia que le era muy concreta, muy propia, muy dolorosa, pero que tal vez encontraba algún grado de alivio al ver que había un colectivo que vivía su misma experiencia y que además había manos y gente que extendía con voluntad y con compromiso real la mano solidaria. Tengo el recuerdo como de algo muy integrado, o sea, me acuerdo en los patios de ahí de la casa de 60, sobre todo, como de estar todo el tiempo mucho todos. Sí, nosotros los adolescentes tratábamos de cortarnos bastante, como que teníamos esa necesidad, siento yo. Me acuerdo de talleres de dibujos, de títeres, me acuerdo de eso, de títeres, de momentos así de cosas generadas así como más artísticas. Pero tengo el recuerdo de eso, como de estar, me parece, tal vez por la edad que tenía yo, de estar como medio ahí en nexo entre los más chiquititos y los grandes. Supongo yo que ayudaríamos, en los campamentos lo mismo. Y creo que bueno, que le han puesto mucho amor, porque a pesar de lo que estaban viviendo, que eran cosas re fuertes, bueno, han estado ahí como intentando algo más amoroso en nuestro cotidiano. La dinámica de nuestra vida durante la dictadura o el periodo donde yo viví acá en La Plata con mi madre, con la pareja de mi madre y algunos de mis hermanos, era bastante desordenada, bastante
caótica, diría yo. Ya al final de la dictadura, cuando yo ya era más grande y adquiría más autonomía e independencia, si bien nosotros éramos chicos sobreadaptados por las condiciones que nos había impuesto la vida durante ese periodo, ahí tengo más recuerdos y puedo ordenar algunas cosas. Ya los primeros años de la democracia, la participación en la escuela secundaria, de los primeros intentos de organizarse y de construir colectivamente entre los estudiantes, no sé, me acuerdo la primera marcha por la Noche de los Lápices que organizamos, desde los primeros intentos de organizar la Federación de Estudiantes Secundarios aquí en La Plata. También está enfocado en que no solamente era un taller de chicos, ¿no? Porque talleristas eran víctimas también, ¿no? Muchas talleristas eran víctimas. Y yo creo que también tenían al taller como necesidad de estar con alguien más que entendieran su situación. Como los chicos, terapia de los adultos que veían que los integraban a algo, y también como ellos que tomaban mate con otro que lo entendiera y que supiera qué era lo que le pasaba a él y a los chicos, ¿no? Yo siempre digo que el taller sirvió para todo, para el perro morderse la cola en círculo, y todos estábamos ahí con una gran necesidad de eso, de encontrarnos ahí. Nos sentíamos bien cuando entrábamos, cuando veíamos. Creo que fue uno de los principales refugios de amor nacido de la tragedia. Lo prodigio fue la belleza de la tragedia. Está la anécdota, no es un recuerdo mío, sino algo que me ha contado mi madre, de que cuando volvimos después de su secuestro, nos secuestraron a las dos juntas en el año 78, y yo después quedé con mis abuelos y mi mamá estuvo en un pozo un tiempo y después la liberaron. Y bueno, con mis abuelos yo me fui a Bahía Blanca, y cuando volvimos a nuestra casa no nos podíamos mudar, estuvimos con vigilancia un par de años. Mi mamá cuenta que yo le dije, bueno, ¿qué vamos a contar? Y yo me apegué a lo que ella me dijo. Y yo, bueno, no me salí de la historia, digamos, de la historia que habíamos acordado que íbamos a contar. Pero no recuerdo que eso me haya traído problemas. No. Tampoco era de hablar mucho yo. Entonces, bueno, no contaba. Todo lo del taller era algo tan vital y tan entusiasmante, y al mismo tiempo para nosotros era vivido como algo tan importante, porque eran los hijos de nuestros compañeros, podían haber sido los chicos nuestros. O sea, yo te puedo decir que para nosotros eran como lo más importante de todo. Me corre frío cuando lo digo. Viste, realmente era, viste, como cada chico que sonreía, cada chico que se unía a un juego, cada pibe que opinaba a favor, en contra, peleando con nosotros, siempre, lo que fuera. Entonces, eso se traducía en las reuniones, digamos, había mucho entusiasmo, había mucha seriedad, y se iban conformando una serie de principios muy interesantes, digamos, principios organizativos y principios políticos, no partidarios, principios políticos, porque siempre dijimos que era una tarea muy política. Para empezar, era una reivindicación de la generación nuestra, de la generación de luchadores, de la generación de luchadores de Latinoamérica, digamos, pero no una reivindicación en cuanto a panfletesca, era una reivindicación de verdad, era desde las tripas, era desde que si vos dabas el pellejo por mí, yo lo daba por vos,
y yo le voy a seguir dando por tus chicos. Es simple y es complejo a la vez. Es simple porque en realidad no somos diferentes a otros hombres que no lo padecieron. Pero es complejo porque en realidad nosotros quedamos como congelados en un duelo que no pudimos hacer. Yo hago expresamente referencia a que yo sigo buscando a mi padre. Yo sé, por cuestiones, por razones más que obvias, a esta altura de los acontecimientos, que mi padre no está vivo, que mi padre probablemente esté muerto. Es más, tengo la certeza de que mi padre está muerto, pero no lo puedo terminar de saber. Yo no lo tengo, mi padre, yo no lo pude velar, yo no pude hacer el duelo, que es lo que nos diferencia en algún sentido a los hijos de desaparecidos o a los familiares de los desaparecidos, de seres queridos, del resto, de los normales. Yo recuerdo mucho el día que festejamos los cumpleaños. Una vez que festejamos los cumpleaños y que Adelina particularmente consiguió que vinieran títeres. Estamos hablando de la dictadura, porque esto de conseguir que vinieran titireteros a hacernos títeres parece una pavada. Era tremendo la enseñanza, el aprendizaje que tuve ahí, el amor, el calor, el cariño. Eso fue una base muy importante que hoy en día, para mí, el taller fue todo, parte de mi vida. Porque tuve, más allá de, entre comillas, papás postizos, tuve muchos tíos postizos y tías. Y el propósito creo que era clarísimo. Éramos que estábamos acompañados, no estábamos solos. Yo no sé si hubiera tenido un poco de la infancia corta y rápida que tuve, porque me hice cargo de un montón de cosas muy temprano, pero ese pedazo de niñez que tuve, la tuve con el taller, y en eso estoy agradecido. Pero más que nada tuve muchos amigos, hermanos, muchos hermanos y hermanas, tuve mucho calor, crecí con el taller también, muchísimo crecí con el taller, y eso siempre fui agradecido, siempre. Y encontrarme con un compañero, un amigo que tuve esa parte, esa vida, es grandísimo, es como volver a abrazar a mi papá. Siempre eso, digamos, de la diversión o el esparcimiento que teníamos estaba muy mezclado, muy entrelazado con la historia que teníamos cada uno. Entonces, bueno, sabíamos que tal o cual tenía el papá desaparecido, el papá y la mamá, que vivía con los abuelos, que le habían contado la historia completa, que no sabía bien su historia. Bueno, que yo había de todo. Qué sé yo, no sé. Yo creo que yo, analizándolo ahora, digamos, con todo este tiempo que pasó, a mí personalmente siento que me sirvió como para, no sé, para identificarme, para conocer a fondo mi historia y la historia de muchos como yo. Una vez que el genocidio arrasa en mi casa, me recupera mi familia y voy a vivir a Gemma Armelín, que es la hermana de mi mamá. Antes paso por Castelar y me empiezo a desarrollar en un formato de familia establecida, en donde yo venía de otro formato. No quiere decir que sea mejor ni peor, sino que son identidades distintas. Entonces, en esa adaptación de identidad y al moldarme a mi propia identidad sanguínea, quedaban cuestiones culturales que yo tenía antes de los 5 años, que no estaban en esto, o sea, quedaban renegadas cuestiones básicas mías de identidad, como por ejemplo, en la militancia, mis padres eran del PSML, todos los hijos de los militantes nos decíamos primos, y cuando yo vuelvo al taller de la amistad, a pesar de que no eran todos hijos del PSML, eran de otras organizaciones, algunos sí del PSML, es como que el juego era muy similar a la identidad de primos, que era
por razones políticas nos juntaba una hermandad, una amistad. Entonces me pareció hasta acertado el nombre, el taller de la amistad, y ahí ya el mismo hecho de jugar, de juntarse, de haber algunos juegos similares, ya empieza un tejido nuevo de identidad. Cuando mi hija sale de la cárcel, yo a mi hija no la conocía, ¿no? O sea, mi vieja se la lleva cuando yo tengo 9 meses, la visité durante todo ese periodo en la cárcel, pero yo no había vivido con ella. Rápidamente mi vieja tiene pareja, que es el Sapo, trae una hija, que es Anita, y claro, de golpe nos encontramos teniendo que ser una familia que no se conocía y que además traía todos las mochilas habidas y por haber, ¿no? O sea, éramos 3 niñas en edad de entre 6 y 8 años más o menos, y 2 adultos, los 2 saliendo de la cárcel, de muchos años de cárcel, de muchas cosas complejas, tratando de entender eso, que también habían perdido a sus parejas, ¿no? Ambos dos, la mamá Anita desaparecida, mi hijo desaparecido, y en todo eso el taller, ¿no? Entonces, claro, pasaba de todo, ¿no? O sea, pero yo creo que el taller fue un lugar, en lo personal, creo que fue un lugar de salvación, ¿no? O sea, un lugar de sanación de muchas cosas, un lugar que nos amortiguó a todos, porque si eso nosotros lo hubiéramos llevado como en soledad, en familia, y no sé si hoy estuviéramos donde estamos, ¿no? Una experiencia que te llevaba a comprender el tema de la ausencia en todo su significado, porque vos tenías que hacer reír cuando sabías que la mayor angustia es que te preguntaran por su familiar. Una vez hicimos una actividad que era dibujar diapositivas en unas placas radiográficas pasadas por la bandina, con unas puntas finitas, como tipo punta Rotring, en un cuadradito chiquitito que después lo poníamos en un marco y lo iluminábamos con un proyector. Teníamos que dibujar las diapositivas, así con tinta negra, finita. Y yo recuerdo que ya era medio metalero ya de chiquito, tenía una preferencia metalera latente, porque recuerdo que tenía la imagen de las calaveras de vaca de Pipío, una historieta, creo que estaba en Villiquen. Y en el dibujo era medio gato, pero me acuerdo que en el piso, como estaban fuera del oeste, había calaveras de vaca. Yo me acuerdo que dibujé 3 calaveras. Eran calaveras que eran alargadas, como la luna, pero después ya las otras se parecían más a un cráneo humano. Y a esos 3 cráneos le hice un agujero, un impacto de bala, un agujero con el cráneo partido, digamos así, y le puse arriba Videla, Macera y Camps. Ahora que lo pienso, era medio metal eso. De riesgos personales no lo pondría en esos términos, sí tal vez consciente de que el afuera era muy injusto, que en el afuera estábamos con muchas dificultades de ser entendidos. El hecho de vos poder espejearte, y no solo, digamos, el otro también le pasó, sino como ver todos los niveles de complejidades que había en esto, ¿no? Había quien había perdido a uno, quien había perdido a los dos, quien había perdido todo, y había quedado, ¿viste? Para mí, por ejemplo, fue muy fuerte cuando entraban los chicos que venían del tema de institutos, porque nunca se me había planteado, ¿no? O sea, siempre era como los hijos restituidos, ¿no? O sea, el tema de que no están, ¿no? Abuelas y todo eso. Pero claro, había otros pibes que no habían quedado ni con familias propias, ni con familias apropiadas, sino habían quedado en una franja. En un momento, digamos, yo quedé muy guacho en mi vida. Es más, estuve en institutos de menores,
durante mi adolescencia. Gran parte de mi adolescencia la pasé en instituto de menores, sin padre, sin madre, sin nadie que me porque digamos la mujer con la que yo me crié era mi madre, sigue siendo mi madre, pero bueno, en ese momento que yo termino en un instituto menor, ella no me contuvo, no me dejó, digamos, ahí. Y los que verdaderamente me recuperaron, con los que yo pude salir adelante y constituirme como insertarme, digamos, de alguna manera, fue con el taller. Digamos, el taller de amistad para mí fue absolutamente todo. Y en el taller Cortázar encontré un espacio para poner en palabra, para poner en dibujo, para poner en canciones, para poner en el teatro, bueno, muchas de las cosas que tenía adentro. Así que para mí fue liberador, además de amistades muy profundas, hermanos de la vida que encontré ahí. No, el taller fue una experiencia muy rica porque primero que aprendí un montón de ejercicios de confianza, ¿no? Tener confianza en el otro, empezar a charlar cuestiones que en otro lugar, por la misma dinámica de la clandestinidad a la que nos tocó vivir, no podíamos charlar. Qué sé yo, en la escuela primaria creo que había hablado con 2 o 3 compañeros nada más de la situación de mi papá. Por otro lado, existía toda una esperanza, o yo por lo menos en mi imaginario, en mi fantasía, tenía la fantasía de que mi padre en algún momento volviera, porque volvía la democracia, o por lo menos íbamos a saber qué era lo que había pasado con nuestro padre. Todas esas respuestas las encontré en el taller, ¿no? Esa información, la primera información real que nosotros tenemos de que nuestros padres podrían estar muertos es en el taller de la amistad. Y nos llevaba gratis. Nos habíamos hecho amigos de los choferes ya nos tenían identificados, que había un grupo de adolescentes que los sábados a las 7 de la mañana, una cosa así, a las 8 de la mañana, íbamos hasta Berisso, que era un viaje larguísimo. Era una locura, porque nosotros teníamos 14, 15, 16, nos vinimos con todos los pibes, que eran como 30, 40 pibitos, desde 2 años, me acuerdo Jesús, que tenía 2 años, hasta, yo no sé si vos te acordás, que había una chica grande, con síndrome de Down, que tenía como 15 años, etcétera, todos a cargo nuestro, o sea, ponerle 10 adolescentes con 40 pibes, y nos trajeron los choferes de la Dosca y fuimos a la cancha de estudiantes, que nunca me voy a olvidar, que estaba Islas, que era el arquero de estudiantes, y nos trató re mal, y los trató re mal a los pibes, pero para los pibes fue como una excursión, una aventura impresionante, haber venido a La Plata, a ese lugar. Berisso, en realidad, fue una experiencia muy rica, porque también une otra parte del universo, porque era un trabajo en realidad no con hijos desaparecidos, era de hijos, algunos de hijos de familias que han tenido que ver con el tema de desaparición, pero no necesariamente, y realmente muy fresca, era una experiencia muy bella, la verdad que la disfrutábamos, cada vez que uníamos Taller del Sol con el Taller de la Amistad o hacíamos cosas juntos, era con admiración, ¿no? Con mucha admiración. Era muy lindo ver plasmado, o sea, utilizar casi una misma herramienta en otra población con otra cuestión, pero siempre era esta cosa comunitaria.
siempre la idea de comunidad, siempre la idea de colectivo que vive la misma suerte chicos y grandes. Hoy se dice que el aprender es a través del acompañamiento individual, ¿no? Y nosotros practicábamos el acompañamiento, sabíamos los nombres, sabíamos las historias de cada uno, sabíamos si levantaba la mano cuál era su tic. Sí puedo decirte que en cuanto a lo pedagógico, no recuerdo haberme dejado mucho educar en el sentido de la participación en actividades concretas pensadas por los talleristas como pedagógicas. Me acuerdo bastante como haciendo quilombo, como siendo un poco más como teniendo una actitud más por ahí típicamente adolescente, ¿no? Como, bueno, no dejándome tanto enseñar en ese sentido, pero al mismo tiempo aprendiendo de lo que pasaba en función de eso, como siempre los talleristas y las talleristas abiertos y abiertas a esas contingencias y llevándote de última para donde ellos querían, pero no, claro, por eso por ahí no lo sentía como algo, como una instancia pedagógica, porque eran verdaderos maestros y maestras, sí. Y que íbamos armando, y que a mí me causaba gracia porque yo a veces preparaba cosas que ustedes las tiraban todas a la miércoles. Entonces fue aprender también que las cosas se construían juntos, porque no había caso. Yo a veces llevaba actividades armadas que ni se prendían y tuve que aprender que fue como un curso acelerado de educación popular sin haber tocado un libro de Freire, pero porque no había caso, a ustedes no había forma de que si había algo que no les gustaba lo hicieran. Así que bueno, me acuerdo de eso, de que siempre era planificado, pero que siempre terminábamos haciendo otra cosa que la que yo llevaba. La perspectiva de la pedagogía de la liberación estuvo muy presente en nuestras estructuras conceptuales. Incluso llegamos años después, cuando se realizó en la Argentina, en el año 86, si no recuerdo, el Congreso Latinoamericano, no, el Congreso Mundial de Educación para Adultos, que presidió Paulo Freire en la Argentina junto con Emilio Mignone. Una de las actividades de ese congreso, en un pequeño grupo de trabajo organizado por nuestro querido Emilio Mignone, fue reunirnos con Paulo Freire y contar la experiencia pedagógica de los talleres. Existía una articulación entre los talleres, entre las distintas sedes de distintos talleres que se fueron dando naturalmente en cada sitio, pero a la vez articulados con algunos organismos de derechos humanos, que eran tanto familiares, en principio, que tuvo mucho que ver con esto, y también el MED y el CODECED, ¿no? Esto permitía cierta capacidad de gestión y de organización a nivel nacional. Entonces al taller había una vez se lo convocó para participar en el primer encuentro nacional que había de talleres, pero que estaba destinado a talleristas. Y yo ya a los 15, si bien era un miembro de los chicos, pero también había chicos que eran más chicos. Y yo como ya tenía 3 años de entrenamiento en el teatro y ya manejaba ciertas cosas, entonces yo me hice cargo de un grupo de chiquitos. Digamos, ya me empecé a hacer cargo de ser asistente de los profesores y eso. Entonces en ese momento, cuando se nos convoca y nada podía ir nadie, entonces voy yo. Me tocó ir a mí allá a Santiago del Estero, que estaba el taller Intihuasi. Y ahí hicimos el primer encuentro que yo conozco, donde yo conozco a la mayoría de los talleristas. Y de ahí se sucedieron otros encuentros, se fueron sucediendo otros encuentros donde ya ahí en ese encuentro se determinó que se iba a hacer el primer campamento, que fue el próximo verano, y ahí empezamos a conocernos los distintos talleres de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires, había gente de mismo Santiago del Estero. Y los conozco a partir del regreso del campamento del 89, si no me equivoco, 89, al que no fui,
Y cuando vuelven, los chicos y chicas compañeros del campamento vienen con una emoción, con un amor, que yo, lejos digamos, de resentirme, de celos, enseguida quiero conocer a todos y a todas, porque había sido un encuentro excepcional, había sido un encuentro como un renacimiento del taller. Entonces ahí viajo a La Plata. Yo ya conocí a algunos chicos y chicas de otros encuentros, que bueno, me parecieron personas extraordinarias. Además, sin conocernos, fuimos a parar a casa de ellos, a la casa de Mecha, en verdad, que éramos 10 personas en un departamento de un ambiente y medio. Y nos quedamos como una semana, me acuerdo. Volvimos a Rosario muy contentos y ahí empezamos a recibirlos en Rosario. Ahí vino Ernesto con los Pablos también. Sí, estuve en el campamento de los talleres también, sí. Sí, bueno, ahí ya teníamos, a partir de que hubo ese campamento, se generaron muchos lazos con esta ciudad, con La Plata, donde vivo hoy, donde nací, pero me crié en Córdoba, producto del incilio también. Pero bueno, las relaciones con gente de La Plata, gente de Rosario principalmente, que eran los dos talleres que tenían las mismas particularidades que el taller de Córdoba. Bueno, con esa gente después viajamos mucho, vinimos para estos lados, alimentamos esas relaciones también. Pero sin duda el campamento fue el disparador de esa unión, digamos, que se armó, ¿no? Y bueno, fue un poco también un traspaso de fronteras, digamos, ¿no? De alguna manera, porque esa hermandad que habíamos sentido cuando nos encontramos en el taller Cortázar se agrandó a nivel nacional, digamos, ¿no? Fue como un encuentro de muchas coincidencias, quizá de pasados trágicos en común, que seguramente ayudaron a esas conexiones, y de gente muy linda que conocimos en esa instancia y que por un campamento, no recuerdo cuántos días fueron ese campamento, pero fue muy intenso. Ese fue un encuentro que tuvo una dinámica de encuentro, de juego, de charla, de preparar obritas de teatro, me acuerdo que fue intenso, fue de mucha actividad. Recuerdo gente muy joven, muy fresca, recuerdo mucha emoción. Me acuerdo la despedida fue horrible, fue mucho llanto. Fue una cosa que no queríamos que se corte. Me acuerdo haber llorado como nunca. La verdad que fue como un encuentro que es difícil de poner en palabras porque, digamos, pasa por otros lados, por otra fibra, no sé, tocó otra fibra. Y además fue para todos, eso fue muy intenso para todos. Recuerdo que estábamos en la estación de tren de Córdoba, cuando salía la gente de La Plata, de Rosario, y fue muy dolorosa la despedida. Corríamos al lado del tren mientras se iba, tengo esa imagen. Y bueno, con promesas de intercambio, nos escribimos cartas, bueno, en esa época eran las cartas, ¿no? Y esperábamos ansiosos esas conexiones y nos quedamos mucho tiempo también charlando de todo ese encuentro, de todas las buenas relaciones. Hicimos posteriormente a ese encuentro viajes en grupito de Córdoba, 4 o 5, como podíamos, a dedo, en tren, o sea, todo muy gasolero, pero bueno, para encontrarnos con esta gente nueva que nos había pegado en el corazón. Podríamos decir que en los finales de la dictadura había un movimiento social que había surgido en los intersticios de una resistencia que tenía como víctima a los chicos, pero que también los había fortalecido para ser parte de una conducta no de sometimiento, sino también de iniciativa y de participación activa. Y ya estaba un poco ese interrogante, ¿no?, que te decía antes, de qué va a pasar mañana con este espacio. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando seamos adultos, ¿no? ¿Vamos a ser talleristas? ¿O en verdad vamos a seguir siendo tallerieros, como le decíamos nosotros, o tallerandos, de forma indeterminada y ya viejos, con barba, canas? Y quizá ese interrogante
se develó cuando llegó la etapa neoliberal más fría que tuvimos en la democracia, ¿no? O por lo menos aquella democracia que fue del 91 al 98, 99. Pero los lazos siguieron. Ese tema de haber pasado por los talleres fue algo que en Hijos se vio, porque veníamos con todo el laburo a través del arte, de nuestra historia, y que era como que teníamos ya hecho un trecho importante, que mucha gente, bueno, cuando apareció Hijos, ahí sí que fueron llegando en masividad, gente que nunca lo había podido hablar. En sus casas se sabía, pero que no lo hablaban en la escuela y que no lo contaba en sus espacios de laburo. Y eso fue, yo creo que fue importante esa forma que tuvimos de pasar cierta forma de poder hablar y elaborar el arte que se dio en Hijos al comienzo también. Nos salió como puntos y buscar formas creativas de acción. O sea, como una ternura particular a la hora de escuchar a alguien que llega por primera vez, así. Fue como una cosa que nos despertó. Hacía muchos años que la gente que había pasado por el Cortázar nos encontrábamos por la calle y existía un vínculo de amistad y demás. Y sabíamos que el Cortázar de alguna manera había quedado funcionando porque Roger estaba presente y sabíamos que había gente que estaba de alguna manera colaborando. Entonces pasaron muchos años hasta que un buen día nos enteramos que Roger nos convoca y nos dice, bueno, había una plata que había quedado pendiente del taller que en un momento iba a ser para hacer una revista, un libro, algo así, y con muy buen tino así Roger decide organizar un gran encuentro entre los intertalleres. Un nombre que se nos ocurrió es una sigla que es Hijos, que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Y bueno, jamás nos imaginamos que en ese campamento de intertalleres iban a nacer Hijos, la organización Hijos, y que iba a ser tan fuerte encontrarse entre todos, así, ya como adultos y ya con la sartén por el mango, en cierto sentido, de decir, bueno, esto somos y esto fuimos además, y algo hay que hacer.